Muy buenos días, bienvenidos todos a este nuestro primer café estratégico en el marco del Gran Ciclo de Diálogos de Cadena de Suministros Sostenibles 2023 de Geotown. Este espacio ha sido diseñado con mucho cariño para todos ustedes. Crearlo nace aproximadamente desde el año 2018, donde junto a mi socia Rebeca aquí presente, nos reuníamos alrededor de un café después de largas jornadas de estudio para conversar de manera técnica y estratégica alrededor del territorio y pues también de temáticas como la administración de tierra, entre muchas otras en su entonces. Siempre nos ha gustado conjeturar sobre todas estas perspectivas de futuro que nos permiten no solo trazar esos caminos, esos planes vigía estratégicos, sino que también desde el buen uso de los datos y la inteligencia estratégica nos ha permitido movilizar de manera empática y participativa a estos actores sociales. Como decía Gastón Berger, el padre de la perspectiva, que nos contribuya a iluminar el presente con la luz del futuro. El día de hoy nos reunimos aquí como socios y cómplices creativas de Geotown para entregarles este valioso espacio como una construcción colectiva desde el conocimiento que nos permita contribuir a todos estos retos globales de las cadenas de suministro. Como lo dice técnicamente también el Foro Económico Mundial, tenemos esa oportunidad de poner a la naturaleza en el centro, pero como humanidad tenemos esa gran responsabilidad que desde los impactos que hemos causado en la salud planetaria, tengamos esa interacción de estos factores en materia de la misma sostenibilidad. Esto pues ha repercutido de una u otra manera en todo lo que corresponde con la degradación de nuestros sistemas naturales de vida y en gran magnitud con todo lo que hoy nos reúne como lo es esta temática de la deforestación. Pero aquí este futuro no se da si no tenemos en cuenta, por un lado, todos los datos de contexto y estas narrativas de futuro que nos permiten comprenderlo pues de una mejor manera. Aquí nos encontramos reunidos moderando estas temáticas. Por un lado, Rebeca Morantes. Hola, Rebe, bienvenida. Buenos Ella días. es, ella es nuestra CEO general y fundadora en Geotown. Tiene amplia experiencia en proyectos territoriales y todo lo que es analítica de datos. Y quien les habla, yo soy Sandra Vargas, directora de operaciones y socia en Geotown, con experiencia también en proyectos e inteligencia estratégica, pues para al servicio de nuestros sectores económicos. Aquí iremos compartiendo en el chat todas nuestras redes sociales corporativas y si surge alguna pregunta que no pueda ser resuelta el día de hoy, de igual forma la pueden escribir al chat o al correo soporte@geotown.co y con gusto les iremos respondiendo a medida que avanzamos. Aquí quiero dar paso a Rebeca, quien nos contará un poco sobre todos estos factores tendenciales, normativos, que van a hacer que esta conversación avance y nos permita entender cómo generamos valor cumpliendo los compromisos de cero deforestación. Aquí validando esa importancia que como actores sociales tenemos en materia de sostenibilidad. Bienvenida, mi rey. Gracias, muy buenos días y buenos días a todos los que están llegando en este momento a nuestro webinar. Buenos días. Eh, Hoy hablamos de cero deforestación. Tenemos a un invitado muy especial, pero antes de presentárselo, quiero hacerles algunas reflexiones o compartirles más bien algunas reflexiones que hemos hecho sobre este reto que significa de cero deforestación. Cero deforestación es un desafío global tan escalofriante como emocionante. Y esto es porque se constituye como una misión o un propósito conjunto, que según el Foro Económico Mundial, pues a 2030 no debemos dejar que la temperatura global suba más de 1,5 grados o vamos a estar en graves problemas. Pero para cumplir esta misión o este propósito conjunto, tenemos, como en toda misión, unos derechos o unos recursos, unas responsabilidades al ejecutarla y una importante restricción. Entre los derechos, nosotros podemos innovar, podemos asociarnos, podemos hacer acciones individuales, podemos llevar toda nuestra cadena de suministro hacia acciones de sostenibilidad y podemos adoptar estándares. En nuestras responsabilidades
debemos mantener nuestro mundo interconectado y atender una demanda global mientras gestionamos este cambio hacia la sostenibilidad. O sea, no podemos parar todo lo que estamos haciendo, sino que nos toca mantenerlo y atender la demanda. Y tenemos una gran restricción que solo tenemos como esta oportunidad, que nos quedan como más o menos 7 años y 4 meses para lograr este tema. Y bueno, si las cosas salen mal, ya hay algunas películas de ciencia ficción donde podemos ir eligiendo el final trágico que más nos guste, donde no logremos esto entre todos. Pero, ¿y esto qué implica? ¿Por qué es necesario adoptar sostenibilidad y para qué? ¿Y por qué se volvió un reto y una misión tan importante? Pues primero porque es para allá, ¿sí? O sea, 7 años, 4 meses para este cambio que hemos venido trabajando todos, es muy poco tiempo, porque tenemos unas reglamentaciones, especialmente ahorita en las cadenas de suministro, todos estamos hablando de la reglamentación de deforestación de la Unión Europea, que nos invita de una manera muy rápida a tener que cumplir un montón de acciones puntuales para lograr estos temas que son muy necesarios de trazabilidad para lograr la sostenibilidad. Y esto tiene un costo. La sostenibilidad tiene un costo. Asegurar nuestras cadenas de suministro para que sean sostenibles tiene un costo. Y ahí entramos al problema del valor. Pero ¿qué significa generar valor para aprovechar todo este tema de la cero deforestación? Desde el punto de vista de los negocios, generar valor es tener unos ingresos mayores a los gastos para ser sostenibles. Y la pregunta aquí es, ¿cómo esos activos nos ayudan a generar valor económico, social y ambiental que se refleje en la valoración de nuestros negocios? ¿De qué formas nuevas podemos diversificar nuestros modelos de negocio para que puedan estar asociados en nuestros activos? En Geotown nosotros siempre construimos soluciones que tienen que ver con datos, estrategia y futuro. ¿Pero qué quiere decir eso? Como acá nosotros atendemos cadenas de suministro que tienen que ver con palma, con café, con cacao, con madera y con caña de azúcar, entre otros. Entonces, para tener un tema en común, imagínense que estamos organizando una cena. Para prepararla, pues nuestros ingredientes del menú son diferentes tipos de datos. Datos geográficos y de entorno serían como esos alimentos que nos aportan energía. Datos corporativos, los que nos aportan fibra para que todo fluya bien. Y los datos de la cadena de suministro serían la proteína que nos ayudan a crecer y a expandir nuestra fuerza. No, ¿qué es importante aquí? Diseñar un menú es diseñar unas estrategias que nos puedan ayudar a través de eso que estamos construyendo a generar valor. Pero el pedazo más importante de los datos es hacer la digestión de esos datos, mirar qué nos están indicando, qué nos invitan a desaprender y aprender, y cómo estas estrategias que estamos construyendo a través del diseño de la cena nos pueden llevar al futuro y nos pueden apoyar a, a entender un mundo complejo, ambiguo, volátil o incierto, como era en el paradigma de los 80 de la Guerra Fría, o actualmente lo que hablamos, un entorno frágil, con ansiedad no lineal e incomprensible por la velocidad del cambio. Aquí nuestra pregunta más importante es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo enfrentar esto? Porque pues tantas cosas que hay que coger no es fácil. Entonces, por eso nos estamos tomando este café hoy y tenemos a un invitado muy especial que ya ha desarrollado muchos comos en el nivel táctico, estratégico y operativo para cadenas de suministro en Latinoamérica. Les presento a nuestro invitado, él es John Infante Betancourt. Les vamos a dejar su link de LinkedIn para que puedan mirar un poco más su trayectoria profesional, pero su fuerte es la transferencia de conocimiento, tomar estos estándares, tomar todo esto que está pasando en el mundo y llevarlo a territorio. Entonces, cuando lo llevamos a territorio, cuando nosotros empezamos a trabajar con los productores, empezamos a fortalecer toda la base y empezamos a llevar todas estas políticas estratégicas a hechos reales,
consultores como yo nos ayudan a que esto se convierta en datos, en estrategia y en riqueza para las diferentes organizaciones. John, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Rebeca. Placer estar aquí en este espacio con ustedes compartiendo un poquito de mi experiencia y de algunas ideas y sueños pues que quisiera como comenzar a dilucidar aquí charlando. John, qué alegría tenerte aquí como invitado. Bienvenido nuevamente y esperamos que en esta conversación aprendamos mucho de ti y quisiéramos arrancar esta primera parte con una pequeña actividad para que primero pues todos te conozcamos mejor fuera de la parte laboral y de lo profesional que pues en el día a día nos encontramos. Cuéntanos en 3 minutos. ¿Quién eres y qué es lo que más te gusta hacer? Tu hobby, lo que más te gusta hacer, por así decirlo. Bueno, pues digamos que yo soy una persona como muy curiosa, siempre como muy apasionada por el conocimiento, por aprender cosas nuevas todo el tiempo y sobre todo pues por generar como soluciones muy prácticas. Ese es como mi perfil. Digamos que me apasiona la naturaleza, soy biólogo, siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con la riqueza natural desde muchos puntos de vista. Me gustan mucho los árboles, me encantan, desde ahí comencé como a enamorarme de todo este cuento y las plantas y digamos que a medida que fui como conociendo muchas más cosas, pues digamos que todos estos problemas que ustedes mencionan, temas complejos, pues fueron como atrayendo como mi interés, ¿no? Y no para volverlos más complejos, sino realmente es para volverlos simples y volverlos acciones, que creo que es como algo que nos falta, porque hemos llegado al nivel de todo tecnificarlo de tal forma que el conocimiento se volvió de unos pocos y pues la idea es que el conocimiento para que se vuelva acciones y pueda contribuir pues a todos estos retos que nos vienen encima, pues que la mayor parte lo tenga y pueda transformarlo en acciones. Y pues una de las acciones que a mí más me gusta es montar bicicleta. Entonces es una acción que hago todas las semanas. Vivo en Cali, me gusta pues ir a los alrededores a disfrutar un poco del aire fresco en la mañana y comenzar mi día un poco ejercitándome de esa forma y digamos apreciando el paisaje. Bueno, ¿y cómo crees que el cambio climático, por ejemplo, afectaría ese hobby que tanto te gusta hacer? Pues lo primero es que me tocaría cada vez madrugar más porque cada vez sería, digamos, con todo lo que esperamos, cada vez más calor. Entonces, y pues digamos en ese sentido, siempre salir más temprano es mucho más cómodo para ir a hacer cualquier actividad física y más aquí en una temperatura más tropical. Entonces, eso por un lado. Y dos, pues me gusta ir al río cuando estoy montando bicicleta y pues con los cambios drásticos del clima, pues obviamente eso podría afectar las veces que podría disfrutar el río. Y eso, digamos que me disminuiría como la motivación para todos los días ir o cada que pueda ir a montar bicicleta. Entonces, digamos que esos son como dos de esos efectos que yo esperaría con el cambio climático, si no lo enfrentamos de una forma un poco más sincronizada y práctica. Totalmente, totalmente. Eso nos compete a todos y nos afecta a todos el cambio climático. John, ¿y cómo aprovechar el reto de los requerimientos del mercado asociados a cero deforestación? Esto como una oportunidad en la generación de valor, pues para las cadenas de suministro, sobre todo de materias primas agrícolas. ¿Cómo lo ves? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿sí? Que yo creo que para comenzar a responderla sería bueno como sentarse en la posición de una empresa y un poco saber en qué parte de la cadena de suministro estoy, ¿sí? Porque pues las empresas pueden jugar muchos roles desde suministrar la materia prima, transformarla, inclusive disponerla pues a los clientes finales. Entonces, pues digamos que dependiendo de dónde esté ubicado, del tamaño de mi organización, de mi ubicación en la cadena de suministro, si estoy, digamos, lo que llaman corriente arriba, o sea, más cercano al productor, o corriente abajo, más cercano, digamos, al consumidor final, pues ahí digamos que para mí va a ser, digamos,
un tema más desde la estrategia y desde el seguimiento, más desde la acción. Y por eso la articulación en este caso es un tema absolutamente clave en cuanto a saber quiénes son los actores, quiénes son las partes interesadas que hacen parte de esa cadena de suministro y cuál es mi influencia, porque la influencia finalmente es un factor determinante en cómo, digamos, todos estos requerimientos y todos los impactos esperados de todos estos compromisos que son urgentes en la situación que estamos actualmente, pues pueden generar el impacto deseado, ¿sí? Entonces, poniéndome en una posición de mucha influencia, como por ejemplo, no sé, en una industria que conozco muy bien, que es la del aceite de palma o la del azúcar, siendo, por ejemplo, una planta extractora o un ingenio, pues digamos que tengo mucha influencia tanto hacia mis clientes, porque pues soy el que les estoy proveyendo, digamos, una materia prima para ellos generar productos finales, como también de mis proveedores, que son los que me están suministrando la materia prima y donde tengo, digamos, relaciones comerciales bien establecidas. Entonces, la primera ventaja que yo veo o cómo podemos generar valor a partir de todos estos requerimientos de no deforestación es adquirir el conocimiento de la cadena de suministro y su entorno. ¿Por qué? Porque muchas veces simplemente, digamos, desde un punto de vista un poco más tradicional y comercial, pues simplemente lo que me interesa a mí es, por ejemplo, de cara a los proveedores, es quién tiene para venderme y cómo le compro y cómo, pues, digamos, desde un punto de vista muy antiguo, por decirlo de alguna forma, digamos, muy de mediados del siglo XX y hasta finales del siglo XX, un poco aquí en Colombia, pues cómo saco provecho comercial de eso, cómo compro al menor precio, quizás sin entender las complejidades que tiene ese ejercicio. Pero de cara a lo que decía Rebeca un poco, y es de ese acelerado cambio que estamos experimentando con la tecnología, con el clima y con todo lo que estamos viviendo actualmente, pues el conocimiento se vuelve una herramienta absolutamente fundamental desde todos los puntos de vista, ¿no? De cara hacia mis clientes, que cada vez me están exigiendo un poco más criterios en torno a cumplimientos de temas ambientales y sociales y por supuesto de temas de volúmenes comerciales, y de cara a mis proveedores, donde pues los proveedores, de cara a los requerimientos que pueden tener mis clientes, tienen que ser fortalecidos en estos temas ambientales, sociales y de producción. Entonces, en ese sentido, la primera oportunidad es, bueno, ¿cómo aprovecho solamente con el hecho de mapear mi cadena de suministro, es decir, de obtener los polígonos de donde obtengo mi materia prima, mis racimos de fruta fresca de palma, la caña de azúcar, el cacao, el café o la madera? Y cómo comienzo a identificar, por ejemplo, elementos con la priorización que tengo, conociendo dónde están distribuidos, temas, por ejemplo, que faciliten la logística, temas que me permitan fidelizar esos proveedores, porque cada vez digamos que la competencia está más fuerte en estos temas. ¿Cómo garantizo que esos productores pueden venderme más y garantizar yo, digamos, el flujo de materia prima en el tiempo? Y eso tiene que ver con fortalecimientos de tipo, no sé, temas como por ejemplo la productividad, a partir de conocer la fertilidad, las técnicas que tienen los productores, saber qué tipo de productores tengo en mi cadena de suministro, si son pequeños, si son medianos, si son grandes, qué nivel de organización tienen, si están o no están organizados, qué tanta formalización tienen en términos, por ejemplo, de la tenencia de la tierra, en términos laborales, y obviamente pues ya en temas un poco más orientados a los rendimientos de los cultivos, temas de fertilización y manejo fitosanitario. Entonces, tener toda esa información me permite optimizar de una forma y priorizar de una forma muy importante este ejercicio, ¿no? Y esto me lleva a un segundo punto que he visto mucho en todas las cadenas de suministro en que he trabajado, y es un poco que, por más complejas que sean las empresas, los procesos de transformación digital son muy limitados. Y transformación digital no quiere decir utilizar el software más avanzado, utilizar, digamos, los recursos de última generación, todo hacerlo con inteligencia artificial, sino que sea un proceso que sea adaptado a la realidad de la organización, que por lo que garantice, digamos, esa, digamos, almacenamiento efectivo de esa información, coger la información, saber de forma ordenada, estandarizarla, analizarla y generar una cultura alrededor de la toma de decisión, alrededor de los datos. Eso optimizaría muchos procesos dentro de las compañías
y eso es una forma de aprovechar, digamos, esa coyuntura que tenemos sobre estos temas y nos permitiría pues llevar a la organización a otro nivel en términos de optimización, de análisis de costo-beneficio y sobre todo al final de mantener volúmenes y aumentar el valor del mercado, porque estoy trayendo todo lo que estoy haciendo en mi cadena de suministro, fortaleciéndola, identificando brechas, cerrando esas brechas, generando evidencias de todos esos procesos y llevándolos al final a mis clientes y haciéndoles manifiesto el valor que estoy generando por ese proceso que tengo y obviamente pues lo que me lleva a tener, digamos, cierta posición privilegiada dentro de este ejercicio, que pues muy pocas empresas, digamos, hoy como que lo visualizan así de esa forma, sobre todo empresas más medianas y pequeñas, pero que tienen el potencial de llegar a generar ese impacto. Aquí has mencionado un montón de temas interesantes y que pues es como nuestro norte en Geotown siempre es datos, 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 pero activar los datos en esas organizaciones para que tomemos unas decisiones bien informadas. Y en este sentido tengo curiosidad de que nos cuentes desde tu experiencia. ¿Qué ventajas tiene una adecuada gestión del conocimiento? Es decir, cuando ya esos datos los transformamos a información y esa información a conocimiento y estamos en una estructura organizacional y tenemos además que gestionarla y promoverla desde la cultura, entonces, ¿qué ventajas tiene una adecuada gestión del conocimiento de la cadena de suministro en el marco de los compromisos de cero deforestación? Esa pregunta es muy interesante porque pues básicamente hay un concepto que ahora está muy de moda y es la resiliencia, ¿no? Que básicamente es cómo estamos preparados para el cambio, cómo nos afecta el cambio y cómo nos podemos recuperar de ese cambio. Entonces, pues el conocimiento, la información y los datos activados lo que nos permiten es estar preparados para ese cambio. Cambios que pueden ser de tipo normativo, como el tema que vimos de la Unión Europea el año pasado y que tiene a todo el mundo corriendo en muchos países de Latinoamérica y del mundo en general para garantizar cómo podemos llegar a evidenciar que nuestras cadenas están libres de deforestación y que pues obviamente con una adecuada gestión de conocimientos es un tema bastante sencillo, por decirlo de alguna manera, porque tenemos la información, tenemos las evidencias o otros temas, por ejemplo, más locales. Aquí en Colombia se está promoviendo en el Congreso una ley de trazabilidad de ganadería. Entonces, la ganadería, como es uno de los principales motores de deforestación, no ha sido históricamente aquí en Colombia, particularmente en la Amazonía, se quiere tener como unas garantías desde lo institucional, desde el gobierno, para comenzar a ver cómo los negocios ganaderos se pueden comenzar a fomentar desde un punto de vista un poco más productivo, más visto como un negocio, no como un tema de acaparar tierra, sino más visto como una fuente de ingresos efectiva y que genere empleo formal para muchas familias. Y esto, digamos que con información, con conocimiento, pues lo que nos lleva a tener es una ventaja estratégica frente a posibles clientes que en este momento necesiten productos que tengan esas características y que en el mercado actualmente no pueden existir. Entonces, digamos que teniendo información nos podemos adaptar muy fácil. El segundo tema que me parece demasiado importante con los datos y con la información y con la gestión de conocimiento es que podemos fomentar dentro de la organización una cultura de aprendizaje con base en esos datos. Generar procesos de construcción o de fortalecimiento de capacidades internas que nos permite ir como evaluando esos abordajes estratégicos y tácticos y operativos que tiene la organización en el corto, mediano y largo plazo y comenzar a adaptarlos frente a las nuevas necesidades. Aquí digamos que hay una premisa muy importante y es que los problemas nunca van a desaparecer, yo no los voy a solucionar. Soluciona un problema y llega otro y evolucionan otro y evolucionan otro y eso quiere decir pues que siempre los retos van a ser diferentes, entonces un poco reflexionar alrededor de esto lo que nos permite es estar como en avanzada y enfrentar los problemas poco más estructurales de mi negocio y tratar de enfrentarlos de una manera mucho más preventiva que digamos correctiva y con eso digamos garantizar el flujo de caja que tengo dentro de mi organización, el flujo de valor y finalmente ganando espacio y reconocimiento dentro del mercado, ¿no? Y esto me lleva también a temas de formación, capacitación, y que permite también utilizar y mencionar cuáles son realmente los requerimientos que tiene mi empresa.
Y con esto aquí hago referencia. Yo trabajo en un tema que es poco complejo para muchas empresas, y esto es todo el tema de la gestión de la biodiversidad, pero desde un punto de vista corporativo. Entonces, he trabajado mucho con empresas de palma y de azúcar, y pues ellos, dentro de todos los estándares voluntarios de sostenibilidad, que es como un boleto que yo tengo para entrar a un mercado diferenciado, tienen que hacer evaluaciones de algo que se conocen como los altos valores de conservación. Entonces, básicamente, ¿qué es esto? Coger y evaluar y mirar qué valores naturales tengo en mi entorno de producción y cómo los mantengo en el tiempo. Entonces, y básicamente, digamos que el enfoque lo que busca es prevenir todas las acciones que desde mi proceso productivo y desde el entorno puedan deteriorar esos valores naturales que tengo en el paisaje donde estoy produciendo. Entonces, muchas empresas, digamos que asumen que simplemente con el hecho de tener un inventario de flora, de fauna, ya tienen como que ese tema solucionado. Y muchas veces como que esa inversión que hacen en datos, muchas veces se queda simplemente en esa lista, y esa lista a muchos de esos gerentes de sostenibilidad, a muchos de esos encargados de los temas ambientales, finalmente no les dice nada, no les permite tomar acción, no les permite entender, bueno, qué está pasando acá, simplemente es una lista. Entonces, esa lista, si se transformara, por ejemplo, en algo mucho más práctico, digamos, como he querido fomentar en muchas de las empresas que he trabajado, un tema de compartir información de forma permanente, de interactuar con esa información, en ese caso, por ejemplo, registros de flora y fauna, y que finalmente, a partir de no enfocarme solamente en el problema de si está presente el animal o no está presente el animal, sino de qué está pasando con su entorno, con su hábitat, y si mi actividad económica lo está deteriorando o no, y qué tengo que hacer para evitar ese deterioro. Digamos que ese ejercicio de invertir, no sé, 30 o 40 millones de pesos, o no sé, $10,000 al año en un inventario que no me va a dar información, se puede transformar en otro tipo de requerimientos más acoplados a la necesidad y al, digamos, al, al enfoque que tiene la empresa, y transformarse en acciones mucho más efectivas que permitan la conservación e inclusive la restauración y la regeneración de esas áreas y esos suelos. Entonces, un poco también que esas ventajas competitivas permiten también identificar la información que Nichos. el ejercicio me está generando, y al final Mm. compartir información para generar trazabilidad, para generar transparencia, y que esto permita obviamente tener, digamos, unos criterios de calidad que van más allá del producto final, sino que envuelven un montón de características adicionales de cómo produje esa materia prima. Excelente. Me hace recordar un poco todos los temas que ahorita se están hablando, además de cómo poder financiar todo este tipo de esfuerzos que se están haciendo en pro del cuidado de la biodiversidad, que eh, están enmarcados como en un tema más global que se llama financiamiento de la biodiversidad, en temas cercanos que quizás todos hemos escuchado. Está el tema de bonos de carbono, está el tema de pago por servicios ambientales y otros temas que ya elevan esta discusión y elevan el valor de estos esfuerzos a un ámbito más estratégico y de generación de valor a mediano y largo plazo. Quisiera que nos contaras un poco qué impacto potencial tiene la adopción e implementación de políticas de no deforestación en la construcción de una marca sólida, donde las compañías, al tener intangibles como marcas sólidas de buena reputación, de procesos sólidos, el know-how, se constituye como un valor muy importante. ¿Y qué efecto tiene esas políticas de no deforestación en ese valor intangible y en el posterior acceso al financiamiento sostenible? Hay un tema que me parece muy importante, es algo que, por ejemplo, hay varios sectores, ¿no? Entonces, estamos en el tema de las materias primas agrícolas, que a través del tiempo pues han construido como cierta reputación, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la palma de aceite es un tema complejo, porque la reputación se construyó a partir de unos hechos pues terribles y repudiables de toda manera que sucedieron en el sureste asiático.
Eso minó mucho algo muy importante dentro del mercado hoy en día, que es la confianza y la credibilidad, y no solamente del mercado, sino de las partes interesadas que hacen parte de los territorios y que de alguna u otra manera me facilitan los procesos productivos en las regiones. Entonces, digamos que esta opción de implementación de políticas de no deforestación, pues un poco van a trabajar esa parte de la confianza y la credibilidad. Porque, digamos, volviendo un poco a la anterior pregunta, entre mejor manejemos la información, la comuniquemos de forma más clara y transparente, pues podemos garantizar pues mucha más confianza de nuestros clientes y consumidores finales. Y obviamente, digamos que estamos transfiriendo no solamente la calidad del producto final, sino la calidad de cómo se produjo ese producto. Digamos, pasar de un paradigma de solo las características físicas de esos productos que yo estoy produciendo, el chocolate de la mejor calidad, el café de la mejor calidad, sino un poco esos intangibles asociados a que estoy produciendo de manera sostenible, sin deforestar, eso desde el punto de vista ambiental o desde el punto de vista social, pagando salarios dignos, no violando derechos humanos, garantizando que no tengo trabajo infantil dentro de mis procesos, que trabajo dentro de la legalidad y que los derechos de la tierra los tengo completamente claros. Eso genera mucha más confianza y el valor percibido al final de los consumidores, digamos que genera esa reputación positiva que finalmente las empresas quieren en sus clientes y demás. Y pues obviamente todo esto, toda esta gestión de información vuelve otra vez a redundar en temas como capacidad de adaptación, y por otro lado, también permite o da la oportunidad a las empresas de aumentar la efectividad de la comunicación con datos y evidencias. ¿Por qué? Porque pues esto básicamente lo que genera es confianza, evita o garantiza que yo estoy evitando temas como el greenwashing, que simplemente estoy hablando, genera unas políticas y esas políticas finalmente no se evidencian en ninguna parte del terreno, y eso al final lo que hace es que mi empresa se diferencie, ¿sí? Y se diferencie y yo pueda acceder a los mercados. Acceder a los mercados quiere decir acceder a clientes, o por el otro lado, si tengo un proyecto, digamos, de crecimiento ambicioso, acceder a financiamiento responsable. Básicamente, hoy en día, a través de todas las reuniones que se han hecho a nivel internacional, las conferencias de las partes del Convenio de Diversidad Biológica, pues han generado una serie de estándares que están siendo adoptados de forma muy amplia por muchos sectores de la sociedad. Y el tema de los inversionistas y de la banca, pues no es ajeno a esto. Entonces, digamos que hay un estándar que está ahorita comenzando a tomar muchas fuerzas, que son como las divulgaciones financieras relacionadas con la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que un banco, cuando quiere dar un préstamo, o un inversionista, cuando ve un proyecto que considera atractivo y que le puede generar unos rendimientos atractivos en el mediano plazo, pues está considerando ese proyecto o quiere ser informado de ese proyecto, qué dependencias tiene de la naturaleza y qué impactos genera la naturaleza. Entonces, y a partir de ese análisis y de ese reporte y de ese tipo de análisis de riesgo, pues finalmente los inversionistas y la banca está decidiendo si presta o no presta los recursos para esos proyectos. Y obviamente teniendo la información, teniendo el conocimiento y teniendo, digamos, toda esta construcción y estos compromisos, es decir, traducir la política al terreno, pues me va a dar una Es ventaja lo muy más grande si yo complicado. quiero tenerlo como un elemento en consideración, pues conseguir financiación y conseguir inversionistas. Y eso pues obviamente es una ventaja muy grande en términos de ganar competitividad. Es decir, ser sostenibles nos genera valor presente y valor futuro para tener nuestros negocios pensando en generación de valor a largo plazo. Exacto, Exactamente. y también en cómo vamos las palabras, cito acá las palabras de John, y es cómo traducimos todo esto al territorio. Y aquí parte de eso es conocer cómo nos articulamos también con toda nuestra cadena desde los actores. Entonces, es hablándolo un poco desde todos esos impactos que hemos venido aquí conversando y cómo generamos esas ventajas competitivas. John, te tenemos una pregunta un poco difícil y a veces compleja, pues para dar mayor entendimiento, y es cómo pueden las políticas de no deforestación en las cadenas de suministro agrícolas impulsar tres cosas. Uno,
innovación, 2, eficiencia en la producción y 3, acceso a mercados emergentes. Todo esto mientras se generan precisamente esas ventajas competitivas en el mercado. ¿Cómo podemos ver esta situación? Ok, en primer lugar, digamos que un impacto claro del conocimiento y de la generación de capacidades al interior de las organizaciones es un aumento proporcional en la capacidad de innovar. La innovación no es algo estrictamente de unos gurús que hablan de esos temas, sino la innovación básicamente está en el día a día de las organizaciones y de los problemas que enfrentan. Y las cadenas de suministro pues no son ajenas a esto, hay muchos retos, hay muchos problemas, hay muchos elementos que tenemos que garantizar para que ese flujo de materias primas me llegue y yo lo pueda distribuir a mis clientes y así poder mantener el valor a lo largo del tiempo. Y obviamente pues cada día con la tecnología, con un montón de datos como que y de abordajes como que estamos rompiendo un poco los paradigmas. Entonces, y esto me lleva un poco a recordar cuáles son como las prioridades, ¿no? Y es que resulta que pues tuve la oportunidad de estar, de acompañar un ejercicio del estándar de certificación de palma de aceite del secretariado de RCPO en el Perú a principio de este año. Y entonces una experiencia muy enriquecedora porque me permitió un poco conocer en el entorno de los pequeños productores, pues cuáles eran como las prioridades de los productores en un mercado que se está fortaleciendo mucho, como es el de la palma de aceite en la Amazonía peruana. Y un poco el ejercicio que estábamos haciendo era probar una herramienta que le permite a los productores saber, digamos, qué áreas se podían desarrollar en una nueva plantación y qué áreas estaban totalmente prohibidas, que tiene mucho que ver con el tema que estamos abordando hoy de los compromisos de no deforestación. Y un poco la reflexión al final es que estos productores, quizás pensando en cómo ampliar sus plantaciones, se olvidan un poco o de pronto el discurso, muchas veces desde lo económico, eh, digamos que no prioriza algo que es más urgente dentro de estos tipos de productores y es generar o optimizar los procesos de producción. Estos productores estaban produciendo entre 8 y 10 toneladas al año en una hectárea, con el potencial de producir 25, que es como el promedio en Latinoamérica. Entonces, solo con el hecho de mejorar las prácticas productivas, de mejorar los rendimientos en sus parcelas, pues ellos están evitando sumar 3 o 4 veces más hectáreas de las que necesitan como nuevas plantaciones, pudiendo optimizar todo el trabajo y todo el esfuerzo en una zona para llevarla, digamos, a generar un mayor bienestar y promover, digamos, unas prácticas responsables en un área mucho más pequeña, con menos riesgos y que al final en el corto plazo les puede generar mayores beneficios. Entonces, eso es como uno de esos temas importantes como de impacto que puede tener esto en temas de comenzar como a ver cómo desde las organizaciones, desde los grupos, desde todos estos entornos organizativos de la producción de materias primas agrícolas puede comenzar a verse en esas prioridades y cómo se puede innovar a partir de esas prioridades, a partir de esos problemas. Y cómo también, digamos, eso me puede permitir entrar como a cuestionar un poco los paradigmas que hay sobre este tema. Entonces, volviendo un poco a la palma de aceite. Está el paradigma de que la palma no crece con ningún árbol, que no crece con nada, que tiene que ser un monocultivo absoluto. Y esto es un problema en términos, por ejemplo, de que yo quiero ser un pequeño productor certificado con un esquema de sostenibilidad como RCPO, un esquema de certificación de sostenibilidad. Y entonces yo tengo como esa idea en mi cabeza. Y como la tengo en mi cabeza todo el tiempo, pues digo, no, ¿qué voy a hacer? Voy a sembrar toda la finca. Y resultó que sembré en una franja de protección de un río. Y resulta que como soy un pequeño productor, apenas tengo 3 hectáreas y no tenía dónde sembrar más. Entonces, eso crea un problema y pues, pero también crea esa posibilidad de poder innovar. Y un poco eso es lo que han hecho, por ejemplo, en algunos ejemplos en Brasil, donde viendo estas necesidades, estas urgencias, se han dado cuenta que diversificar, por ejemplo, la producción en ciertas áreas, por ejemplo, a través de sistemas agroforestales,
ha generado, digamos, un impacto positivo mayor, una mayor resiliencia, digamos, una diversificación de ingresos al mismo tiempo que se mantienen los rendimientos del Apple. Entonces, digamos que todos estos tipos de ejercicios lo que nos llevan es un poco a escenarios donde nos podemos adaptar de mucha mejor forma y visualizar esas oportunidades, digamos, que pueden estar en nuestra cadena de suministro. Por ejemplo, lo que hablábamos al final del acceso a los mercados emergentes, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con algo que ahora está muy en boga, que es el mercado del carbono, ¿no? Y resulta pues que si yo siembro árboles, esos árboles los mantengo, esos árboles crecen saludables, pues me están almacenando carbono en el mediano y el largo plazo. Y entre más rara sea la especie, la madera sea más densa, es decir, que viva muchos más años, pues tengo garantizado una mayor, digamos, almacenamiento de carbono. Y eso es una oportunidad que se puede aprovechar, digamos, con los productores pequeños, medianos, grandes, tratar de convertir estas áreas que no debieron ser sembradas en este tipo de áreas y comenzar a estimular esto y que esto pueda ingresar, digamos, a algún tipo de mercado voluntario. Digamos que un ejemplo con pequeños productores es el que hace una organización, digamos, holandesa que se llama Solidaridad, que tiene un mercado dirigido específicamente a este tipo de prácticas, como siembro árboles, como esos árboles los llevo a un buen término a que acumulen carbono y cómo cuantifico esto y lo llevo, digamos, a un mercado voluntario para que otras empresas empiecen a compensar, digamos, sus emisiones. Esos son ideas, esos son temas que están ahora muy en boga y que pues pueden ser oportunidades que se pueden ir revisando en el mediano plazo para ver cómo se complementan, digamos, estas cadenas de suministro y podemos generar mayor resiliencia. Y lo mismo, por ejemplo, los esquemas por pagos por servicios ambientales. Los productores muchas veces tienen una preocupación muy grande por el tema del agua. El tema del agua, pues que depende no solamente de ellos, sino que depende, pues obviamente, de cómo cómo se manejen los ecosistemas en la cuenca que abastece. Entonces, los esquemas de pagos por servicios ambientales pueden ser un elemento, una oportunidad muy importante para que estos esquemas productivos que tienen una cadena de valor ya establecida, que están generando, digamos, valor económico, pues puedan, digamos, utilizar estos valores económicos y se puedan invertir en garantizar esa oferta de servicios ecosistémicos en las partes altas de las cuencas. Y obviamente, pues esto tiene mucho que ver con temas de transferencia de conocimiento alrededor de cómo se pueden hacer estas cosas, de cómo, digamos, podemos hacer más eficiente la producción, como lo vimos anteriormente en el ejemplo de Perú, cómo podemos diversificar un poco esa producción y pues así ganar, digamos, como ciertas ventajas competitivas, no solamente en el mercado local, sino viéndolo también un poco desde las demandas en lo local, las demandas en lo regional, en lo nacional, y quizás, digamos, a identificar una serie de oportunidades que pueden llevar esto a darle una sostenibilidad desde lo económico y obviamente pues desde lo social y lo ambiental, que digamos que es como esa tripleta que es como Ese el sueño. ideal o ese triple impacto que las organizaciones modernas y alineadas con todos estos temas pues están buscando, ¿no? Es el triple impacto en lo ambiental, lo social y lo económico. No, yo veo que tú estás muy prospectivista con la forma en que nos respondes esa pregunta, hablándonos de todos los temas de cambio de paradigmas, de innovación y de todo lo que viene y lo que ya has visto que se está implementando en cuestiones de financiamiento de la diversidad. Aprovechando pues estos elementos de futuro que tienes en mente y que ya estás mirando para las empresas a las que estás trabajando, quisiera que hiciéramos un pequeño ejercicio de conjetura. ¿Esto qué significa? Bueno, les cuento. Nuestro cerebro tiene la capacidad de viajar al pasado, que es cuando recordamos, de estar en el presente, que es cuando tenemos atención, y de estar en el futuro, que es cuando deseamos o imaginamos diferentes escenarios, ¿sí? Aquí quiero que nos ubiquemos en el 2030. Entonces, vamos a viajar en el 2030. Y yo les voy a contar un poco qué está pasando en el 2030 para que nos ubiquemos. Entonces, como humanidad pueden estar pasando 5 cosas para no hacer tan largo el ejercicio. En cuanto a cambio climático, toda la industria estamos luchando en reducir emisiones a llegar al cero neto
y estamos muy enfocados en adoptar energías renovables y tener tecnologías limpias. En cuanto a avances tecnológicos y cuarta revolución industrial, definitivamente estamos muy familiarizados con el uso de inteligencia artificial, biotecnología. Se ve una automatización que impulsa la economía global. Se tiene acceso a la 5G inclusive en áreas rurales y ya todo este tema del Internet de las cosas que a veces lo vemos tan lejano ya va a ser muy común en nuestros negocios. En cambios demográficos, la población crece, pero en una tasa menor. Y eso nos plantea pues seguir pensando en desafíos de organización de las urbes y mirar cómo vamos a hacer con el tema de los recursos. En salud y bienestar ya pues estaremos con la telemedicina, accediendo a servicios en todo el mundo y sobre todo un tema que se va a volver fundamental es la salud mental y el bienestar emocional. Y en cuanto a geopolítica, en ese momento estaremos escuchando noticias de China, India, Estados Unidos como los tres líderes mundiales y va a haber temas preocupantes en ciberseguridad y cooperación internacional. Entonces ya estamos en ese panorama del 2030 de qué es lo que está sucediendo. Entonces, en ese contexto global del 2030, John, ¿cómo ves las cadenas de suministro desde tu quehacer? Es decir, ¿qué problemas se han resuelto y qué retos requerirán un esfuerzo de largo plazo? Bueno, frente a esa pregunta, yo me imagino que las cadenas de suministro, por la presión del mercado, digamos, si las tendencias se mantienen como vienen, pues la mayoría van a haber adoptado unas políticas de sostenibilidad muy fuertes, ¿no? Que involucran lo ambiental, lo social, obviamente promoviendo el desarrollo económico. Eso por un lado. Eso a nivel de política, pero digamos que a nivel de implementación todavía las brechas estarían un poco elevadas, sobre todo pues en países o en zonas donde digamos que no hay como las condiciones o hay mucha incertidumbre frente a cómo implementar esto, cómo llevar estos temas de sostenibilidad a la práctica. Entonces, no sé, caso por ejemplo como muchos países africanos que tienen una inestabilidad tremenda y que no, ni siquiera lo legal está claro, cómo llevar el cumplimiento legal hacia este tema. Eh, Y entonces la decisión está en las cadenas de suministro es o los tomamos en cuenta y comenzamos a cerrar brechas o los excluimos, ¿no? Y esto también tiene que ver mucho con temas de cooperación y temas de cómo solucionar estos problemas ya en escenarios un poco más informales, ¿no? Y cómo desde la empresa privada esto se vuelve pues una prioridad, pues porque los mercados cada vez van a estar más competidos y pues digamos que estos van a ser criterios ya muy básicos dentro de estos ejercicios. También yo me imagino que pues va a haber una presión muy grande frente a cómo hacer que las personas vuelvan al campo con unas condiciones un poco más favorables, ¿no? Porque pues obviamente la tendencia en el último siglo ha sido concentrar la población en las ciudades. Con el hito pues de 1987-88, donde pues en ese momento el 50, eso fue el momento en que el 50 más 1 de la de la población humana población vivía en mundial. ciudades y como un poco reversar eso hacia, digamos, cómo poder que las personas vuelvan al campo y puedan, digamos, fomentar todo este tipo de cadenas de producción de materia prima. Obviamente, pues, con información, con acceso a herramientas, con acceso a tecnología, pues todo este tema ya no va a ser la labor de principios del siglo XX, sino pues va a ser una labor adaptada, digamos, a la tecnología con los retos propios que tiene, digamos, este tipo de cosas. Entonces, también está el tema de qué tipo de mano de obra voy a requerir. Ya no voy a requerir quizá la mano de obra que tengo ahorita, sino una más orientada al mantenimiento de máquinas, al mantenimiento y cómo, digamos, garantizo también que ese alejamiento un poco de esa realidad del terreno no me vaya a afectar la relación que tengo con la naturaleza y al final se pierda como ese esfuerzo ganado en términos de acercar un poco a la población a la naturaleza a través pues de la interacción directa, ¿no? Que es lo que hace la mayoría de los productores de materias primas agrícolas. Entonces yo lo veo un poco como en ese sentido, en ese norte de cómo nos adaptamos, sino cómo no perdemos esa sensibilidad y cómo muchas personas pues pueden volver al campo y generar, digamos, ese tipo de desarrollos y un poco también descentralizar, digamos,
esas oportunidades de los centros urbanos, pues que obviamente está hasta cierto punto, pero pues también hay muchas oportunidades en lo rural y cómo hacer que allá ya se generen poblaciones un poco más estables y se, digamos, y por decirlo de alguna forma, se rejuvenezcan para mantener, digamos, esas condiciones en esos tres aspectos, en lo económico, en lo ambiental y lo social. Bueno, esa es un poco complicado porque se espera que a 2050 ya la población mundial esté envejecida, pero quizás con los avances tecnológicos podamos estar viviendo 150 años. Vayamos a saber qué estará pasando en ese momento. Bueno, pero te veo muy positivo en ese escenario. ¿Cuál crees que es ese caveat, ese problema que definitivamente vamos a seguir luchando y vamos a seguir trabajando en todos estos temas de sostenibilidad y que toca empezar acciones estratégicas desde hoy y en ese momento las seguiremos hasta que algún día, como dijiste tú, pasemos al siguiente problema? Pues yo creo que el tema cultural es básico. A veces como que todo se enfoca en lo tecnológico, en lo financiero, pero pues finalmente las acciones y los cambios se generan desde lo cultural. Desde cómo desde una organización, desde una empresa fomento una cultura frente a algo y cómo la mantengo en el tiempo. La cultura de los datos, la cultura de la información, pero también la cultura de un poco abrir la mente y que el valor no sea lo único económico, que obviamente tiene sus pros, porque pues me genera como gerente o como accionista una cantidad de valor, pero también el valor visto en que yo le pague un salario digno a mis trabajadores, que tenga condiciones dignas para ellos en el largo plazo, y que quizás, digamos, ese bienestar también sean, o esos intangibles de valor también formen parte como de ese imaginario alrededor de cómo debe ser, digamos, el desarrollo de la empresa, sin dejar de lado lo económico, pero pues sí, digamos que no sea lo único y lo más determinante a la hora de garantizar la sostenibilidad de un emprendimiento o de un proceso productivo. Excelente. Excelente, finalmente es ese retorno y ese balance tanto económico como social que vamos a seguir ahí contribuyendo desde todos nuestros roles, desde todas nuestras acciones. John, muchísimas gracias por esas respuestas, por esa valiosa participación que has tenido en este espacio con nosotros y sobre todo conocer desde ese rol técnico, científico y estratégico que tú tienes y con el cual también contribuyes y nos aportas para poder cerrar todas estas brechas pues que se nos van presentando como en cada una de estas cadenas de suministro globales. Sabemos que es un camino extenuante y que nos quedan muchas acciones por seguir impulsando, pero que de eso se trata, de aportar a estos retos de futuro, de apoyarnos desde oportunidades inclusivas y que finalmente pues son todas las que van a ir marcando como la diferencia para el cierre de, como ya mencionamos, estas brechas también. Aquí queremos dar un ejemplo desde Geotown y es cómo nosotros estamos también contribuyendo desde varias metas que nos hemos impuesto este año y que hemos venido también desde el lado individual manejando, y es contribuir desde nuestro ecosistema a partir de qué, de cultura y tecnología. Por ello aquí ponemos al servicio de ustedes todos estos espacios, al servicio de las organizaciones, de ustedes como persona natural, de la academia, de todos los sectores para que hacer que todas estas cosas pasen y que desde este café y también desde espacios como nuestro consultorio estratégico hagamos ese llamado de urgencia para apoyar a todos nuestros pequeños, medianos y grandes productores y que nos permita movilizarnos en esta ruta de acción para que, como decimos aquí, todos estemos en el mapa. Bueno, pero expliquémosles qué es nuestro consultorio Ajá. estratégico. Nuestro consultorio estratégico es un espacio de diálogo personalizado y confidencial con expertos como nuestro invitado de hoy, en los que tratamos con esos líderes que están eh, enfrentando retos técnicos y estratégicos urgentes a que hablemos de temas de sostenibilidad, de datos, del mismo modelo de negocio y de la generación de valor a largo plazo. Esto pues para generar mayor valor en sus proyectos
y sobre todo que se puedan adaptar al futuro y sigan generando esa riqueza y bienestar en los territorios, que es lo que más queremos. Entonces, pues con este desafío de la deforestación, pues los invitamos a conocer nuestro consultorio estratégico, a visitar nuestra página donde tenemos otras soluciones enfocadas a temas de tenencia de la tierra, a temas de trazabilidad, a temas de fortalecimiento de capacidades. En Geotown lo que nos hace únicos es que tenemos una muy buena capacidad de escucha activa. Somos o nos sentimos en la capacidad de traducir sus necesidades a hechos adaptados a cómo es su organización, con sus tecnologías, con sus capacidades y llevarlos de un punto A un punto B. Por ahí les dejamos el link del consultorio estratégico. Y pues no me queda más que agradecerles a los que nos acompañaron en vivo, a los que escucharán posteriormente este video. Gracias por escucharnos, por acompañarnos. Recuerden que si tienen dudas en los comentarios o en soporte@geotam.co estaremos prestos para ayudarlos. Muchísimas gracias, John, por acompañarnos y gracias por estar en este espacio. Sí, gracias a Gracias, todos muchas gracias. por su participación, John, audiencia y equipo Geotown. También esperamos encontrarnos alrededor de otro café. Aproximadamente va a ser dentro de un mes, en octubre, en donde abordaremos un tema complejo para nuestras cadenas y es abordar alrededor de todos los compromisos que se han ido pues, surgiendo con lo establecido por la Unión Europea alrededor de qué, de la tenencia de la tierra. Sobre esta temática iremos abordándola en octubre. Los esperamos Complejo. a todos, ajá, para que nos acompañen, pregunten y si tienen algún aporte también muy estratégico, bienvenidos sean. No olviden, ya como mencionó Rebeca, seguirnos y ahí les estaremos compartiendo noticias, artículos y unos blogs para que ustedes también estén al tanto. Y recuerden que todas estas acciones hacen que unamos alianzas estratégicas para pues, contribuir a esa cero deforestación. Esperemos que haya sido de su agrado. Y si tienen alguna pregunta, no duden en escribirnos que con gusto en la brevedad les responderemos. Muchísimas gracias a todos.